Un recolector sin nada rescató a un perro moribundo. Lo cuidó con lo poco que tenía, sin imaginar que el perro recordaba un lugar. Una noche lo guió hasta un terreno abandonado y comenzó a cavar. Y el hombre se quedó helado cuando vio lo que había enterrado. La madrugada del jueves cayó sobre la colonia Santa María como siempre, sin prisa, sin anuncios, sin testigos. Las farolas parpadeaban con esa luz amarillenta que más parecía promesa rota que iluminación. Los perros callejeros hurgaban en los contenedores volcados. Los camiones de basura rugían como bestias prehistóricas en la avenida principal, y el olor a tortilla recién hecha se mezclaba con el humo diésel y el aroma dulzón del tamal de elote que vendían en la esquina. Gael Martínez empujaba su carrito por la banqueta agrietada, con las ruedas chirriando como si también estuvieran cansadas de la rutina. Tenía 42 años, pero los últimos 10 habían sido tan pesados que su espalda encorvada lo hacía parecer de 60. Llevaba una playera desteñida con el logo fantasma de una empresa que ya ni existía, pantalones de mezclilla manchados de grasa y pintura seca, y un par de guantes de carnaza rotos que apenas le cubrían las palmas callosas. Su carrito, ese que había armado con varillas soldadas por un vecino a cambio de una botella de mezcal y llantas rescatadas de la basura, era su oficina, su herramienta, su única posesión valiosa. Llevaba amarrado un cobertor gris con agujeros de cigarro, una cubeta de plástico roja sin asa y un costal de yute donde guardaba el cartón limpio, ese que pagaban mejor. Gael no hablaba mucho, ni con la gente que lo miraba de reojo cuando pasaba frente a las tiendas de conveniencia, ni con los que le gritaban «¡Quítate, pendejo!» cuando cruzaba demasiado lento en el crucero. Había aprendido, a madrazos y desprecios, que en esta ciudad, cuando eres invisible, lo mejor es no recordarle a nadie que existes. Ese día tenía ruta fija, el mercado de la Merced antes de las 7, cuando los locatarios sacaban las cajas de verdura podrida y los cartones de cerveza Corona vacíos. Luego, el fraccionamiento de Las Palmas, donde la gente tiraba cartón limpio, botellas de vidrio sin romper y a veces hasta ropa que todavía servía. Y después, si le alcanzaba el tiempo y las fuerzas, pasaba por el centro a ver qué había quedado de la feria del domingo pasado. Pero algo cambió cuando llegó al terreno baldío detrás del mercado, ese espacio muerto entre la bodega de abarrotes y la tortillería que olía perpetuamente a cal y orín. Un gemido, débil, quebrado, como si alguien estuviera pidiendo ayuda pero sin voz para hacerlo, como si las cuerdas vocales ya solo pudieran producir un lamento. Gael frenó el carrito, sintiendo cómo las ruedas oxidadas protestaban. Miró hacia las bolsas de basura amontonadas contra la barda de ladrillo rojo, esa que tenía pintada una Virgen de Guadalupe desteñida y un grafiti que decía «Los alacranes rifan». No era raro escuchar ruidos ahí, gatos en celo, ratas del tamaño de conejos, chavos drogándose con thinner. Normalmente, Gael seguía de largo. En esta colonia, meterse en lo que no te importa era la forma más rápida de terminar con una navaja en el costado. Pero ese sonido era diferente. Se acercó despacio, apartando una bolsa negra reventada que olía a pescado podrido, a pañal sucio, a derrota. Las moscas zumbaban en nubes espesas, y ahí estaba, un perro, viejo, flaco como una sombra estirada, con el pelaje color café claro lleno de costras amarillentas, las patas traseras temblando sin control, los ojos apenas entreabiertos mostrando el blanco sucio de las cataratas. Respiraba, pero parecía que cada inhalación le costaba más que la anterior, como si el aire fuera lija y los pulmones papel mojado. Tenía una oreja caída y la otra parada, cicatrices en el hocico, una herida abierta en el lomo que supuraba algo verdoso. Alguien lo había golpeado, alguien lo había abandonado, alguien había decidido que ya no valía la pena.
Gael se quedó inmóvil, con la mano todavía sosteniendo el mango del carrito. Había visto perros en la calle antes, muchos, demasiados. Algunos habían muerto frente a él, mientras esperaba el camión en la parada, con el sol de mediodía cociéndolo sobre el pavimento. Otros simplemente desaparecían, tragados por la ciudad que no perdonaba a los débiles. La ciudad era cruel con los que no servían, con los que no podían defenderse, con los que no tenían dueño, ni nombre, ni propósito. Dio un paso atrás. No es mi problema. Agarró el mango del carrito con fuerza, sintiendo cómo la madera astillada le raspaba la palma. Empezó a caminar, empujando el metal chirriante que protestaba en cada bache. 10 pasos, 15. Pero entonces el perro levantó la cabeza, apenas, como si le pesara el mundo entero, como si ese gesto fuera el último acto de voluntad que le quedaba. Y lo miró. No ladró, no gruñó, no suplicó, solo lo miró. Y Gael se detuvo en seco, como si un cable invisible lo hubiera jalado desde el pecho. Porque en esos ojos hundidos, en ese cuerpo roto, vio algo que conocía demasiado bien: abandono, rendición, la mirada de quien ya decidió que luchar no vale la pena, la misma mirada que él había visto en el espejo durante años. Giró sobre sus talones desgastados y volvió al montón de basura. Se agachó frente al perro, quitándose los guantes con cuidado. La mano le temblaba un poco cuando la acercó al hocico del animal, esperando una mordida, un gruñido, una última defensa. Nada. «Tranquilo, carnalito», murmuró con una voz que no reconoció como propia, demasiado suave, demasiado vulnerable. «Tranquilo». El perro olfateó débilmente, con la nariz seca y agrietada, y cerró los ojos como si hubiera decidido que ya no valía la pena luchar, que morir en brazos de alguien era mejor que morir solo entre las moscas. Gael lo cargó con torpeza. Pesaba casi nada, puro hueso forrado de piel flácida. Podía sentir las costillas contando bajo sus dedos, podía sentir el corazón latiendo demasiado rápido, demasiado débil. Lo envolvió en el cobertor viejo que llevaba amarrado al carrito, el mismo que usaba cuando tenía que dormir en la calle porque no le alcanzaba para la renta, y lo acomodó entre las bolsas de cartón aplastado. «Aguanta un poco, ¿sale?», le dijo, aunque el perro no respondió, aunque no estaba seguro de si todavía respiraba. «Nada más un poco». Empujó el carrito más rápido de lo normal, sintiendo cómo le ardían los hombros y cómo el sudor le bajaba por la espalda, empapando la playera desteñida. Cuando llegó a su cuarto, un cajón de 3 por 3 metros, en una vecindad de paredes descascaradas, llena de pasillos estrechos y puertas de lámina que sonaban como truenos cuando se cerraban, ya eran casi las 8 de la mañana. Doña Marta Salinas, la vecina de enfrente, estaba barriendo el pasillo común con su escoba de mijo desgastada. Era una mujer de 63 años, con el cabello recogido en un chongo tan apretado que le estiraba las cejas, y una mirada que podía congelar el infierno si se lo proponía. Llevaba una bata floreada desteñida y chanclas de plástico rojo. ¿Y eso?, preguntó sin dejar de barrer, señalando el bulto en el carrito con el mentón. «¡Un perro!». «No, Gael, aquí no. Solo es por hoy, doña. Eso dijiste la última vez con el gato y terminó viviendo aquí 3 meses. Este no se va a quedar». Doña Marta torció la boca, apretando los labios en una línea delgada, pero no insistió. Sabía que Gael no era de los que cambiaban de opinión fácil. Sabía que cuando algo se le metía en la cabeza, no había poder humano que lo moviera. «Nada más que no me traigas pulgas, ¿eh?», dijo finalmente. «Y si muerde a alguien, tú te encargas. No va a morder a nadie». Gael metió el carrito al cuarto, raspando el metal contra el marco de la puerta, y cerró con el pestillo roto. El espacio olía a humedad, a cemento viejo, a jabón sote barato y a soledad. Tenía un colchón en el suelo con sábanas grises que habían sido blancas en otra vida, una estufa de un quemador con una válvula que goteaba gas, 2 cacerolas abolladas,
3 platos desportillados y una caja de plástico Tupperware donde guardaba su ropa doblada con cuidado. En la pared, pegada con cinta canela que ya se despegaba, había una foto doblada que nunca enseñaba a nadie. Una mujer joven de sonrisa amplia, un niño de 5 años con los dientes de leche chueca, y él, una versión más joven, con los ojos que todavía creían en algo. Colocó al perro sobre una toalla raída en el rincón más fresco del cuarto y lo examinó bajo la luz ceniza que entraba por la ventanilla sin vidrio, tapada con un plástico de costal amarrado con mecate. No pintaba bien. Tenía heridas infectadas en el lomo, una supurando pus amarillento, una pata trasera hinchada como globo, la mirada perdida de quien ya había decidido rendirse, las encías pálidas, la temperatura alta. Gael buscó en su cubeta de agua limpia, esa que llenaba cada mañana en la llave del pasillo antes de que cortaran el agua. Mojó un trapo de algodón y le limpió con cuidado la cara, las orejas llenas de garrapatas muertas, el hocico seco. El perro abrió los ojos brevemente, apenas una rendija de conciencia, y movió la cola. Apenas. Un temblor, pero la movió. Y algo dentro de Gael, algo que llevaba años dormido bajo capas de dolor y resignación, despertó. Los primeros 3 días fueron los peores. El perro no comía, apenas bebía agua. Gael tuvo que darle con una cuchara sopera abollada, gota a gota, rogándole en silencio, casi como una oración a un Dios en el que ya no creía, que no se muriera ahí, en ese cuarto que olía a derrota y sueños rotos. «Órale, campeón», le decía mientras le acercaba un plato de unicel con caldo de pollo que había comprado en el mercado. El más barato, el que te daban con un pedazo de zanahoria y 2 fideos. «Échale ganas, ¿no? No me dejes solo aquí». Pasaba las noches en vela, escuchando la respiración irregular del animal, sintiendo el miedo apretarle el estómago cada vez que el silencio duraba demasiado. Se descubría acercando la mano para verificar que el pecho todavía subía y bajaba, que el corazón todavía latía. El 4.º día, después de 72 horas de agonía silenciosa, el perro se comió medio plato de caldo. Y Gael sonrió por primera vez en meses, con esa sonrisa rota que dolía en las comisuras, con esa sonrisa que casi había olvidado cómo se hacía. Pero la mejoría fue breve, como una promesa incumplida. La herida del lomo empeoró. Se puso roja como carne viva. Supuraba un líquido espeso que manchaba la toalla. El olor era tan fuerte, a carne podrida, a infección avanzada, que doña Marta lo olió desde el pasillo y tocó la puerta con furia, haciendo temblar la lámina. «Gael, ¿qué chingados tienes ahí adentro?» «Se está curando, doña. Se está pudriendo, y si no lo llevas a un veterinario, te juro por esta», se persignó rápido, «que yo misma lo saco de aquí y llamo a la perrera». Gael sabía que tenía razón. Sabía que limpiar heridas con agua y jabón no era suficiente. Sabía que el perro necesitaba antibióticos, desparasitación, atención profesional, pero también sabía cuánto costaba un veterinario, y sabía exactamente cuánto tenía. Esa noche, sentado en el colchón con la luz mortecina del foco de 40 watts colgando del techo, Gael contó las monedas que había juntado en la semana. Las puso sobre la sábana en montoncitos organizados. 10 pesos, 5 pesos, 2 pesos, monedas de 50 centavos, 186 pesos, suficiente para pagar la renta semanal del cuarto, suficiente para comprar 2 kilos de tortilla, medio kilo de frijol negro, un poco de arroz y sal, suficiente para sobrevivir hasta el próximo domingo, o suficiente para intentar salvar al perro. Se quedó mirando las monedas en la palma de su mano durante casi 1 hora, sintiendo el peso del metal, sintiendo el peso de la decisión. La foto en la pared lo miraba, su hijo, su esposa, los que ya no estaban, los que se habían ido porque él no tuvo dinero a tiempo, porque la vida es una perra que te muerde cuando más vulnerable estás. Finalmente se levantó, envolvió al perro en el cobertor sucio y salió a la calle.
cerrando la puerta con cuidado para no despertar a los vecinos. La luna llena colgaba sobre la ciudad como un ojo que todo lo veía y nada perdonaba. La clínica veterinaria más cercana estaba a 6 cuadras, en una avenida secundaria entre una tlapalería y una pollería. Se llamaba Huellitas Felices y tenía un letrero descolorido con la silueta de un gato y un perro saltando sobre un corazón rosa que se había vuelto gris con los años. Las letras de neón parpadeaban. Huellitas felices. Gael entró con el perro en brazos, sintiendo las miradas de las 2 mujeres que esperaban en las sillas de plástico con sus mascotas en jaulas relucientes y correas de marca importada. Una tenía un French Poodle con moño rosa en la cabeza. La otra, un gato persa blanco dentro de una transportadora de diseñador. Lo miraron de arriba a abajo, los zapatos rotos, los pantalones sucios, las manos callosas, y apartaron la vista con ese gesto universal del desprecio disfrazado de incomodidad. La recepcionista, una chava de 20 y tantos con uñas de acrílico decoradas con brillantes, lo miró como si hubiera entrado un marciano. ¿Tiene cita? No. ¿Es su perro? Sí. Ella lo miró con incredulidad, apenas disimulada, como si la pregunta real fuera: ¿un tipo como tú tiene perro? Nombre del paciente. Gael no había pensado en eso. Lucho. ¿Apellido? Martínez. La recepcionista anotó algo en una libreta de pasta dura, moviendo la cabeza de lado a lado. Son 200 pesos la consulta. Pago por adelantado. ¿Y si no tengo 200? Entonces no hay consulta. Gael sintió cómo se le cerraba la garganta. Iba a darse la vuelta, iba a salir de ahí con su perro muriéndose en brazos, cuando una voz detrás del mostrador dijo: «Yo lo atiendo». Una mujer de 30 y tantos años salió del consultorio del fondo. Tenía el cabello castaño recogido en una cola de caballo práctica, lentes de armazón cuadrado, una bata blanca manchada de tierra y pelos de animales, y una expresión que oscilaba entre el cansancio profesional y la empatía genuina. «Soy la doctora Camila Rojas. Pasa». Gael entró al consultorio pequeño, que olía a desinfectante y a esperanza. Había una mesa de acero inoxidable, un estante con medicamentos, carteles de anatomía animal en las paredes y una báscula digital en el suelo. «¿Qué le pasó?», preguntó ella sin preámbulos, señalando la mesa. Gael colocó a Lucho con cuidado. «Lo encontré en la basura». La doctora Camila examinó al perro con manos rápidas y precisas, revisando las heridas, levantando los párpados para ver las pupilas, palpando el abdomen hinchado, tomando la temperatura con un termómetro digital, auscultando el corazón con un estetoscopio. Su expresión se fue endureciendo con cada hallazgo. «Tiene anemia severa, deshidratación grado 3, infección bacteriana avanzada, probablemente sarna sarcóptica, parásitos internos y posible insuficiencia renal». Alzó la vista hacia Gael y sus ojos cafés detrás de los lentes no mentían. «¿Tienes dinero? ¿Cuánto?» «El tratamiento completo sale en 1.200 pesos. Antibióticos inyectables, antiinflamatorios, desparasitación interna y externa, baños medicados con amitraz, suero subcutáneo, análisis de sangre básico, vacunas cuando esté estable. Y eso si responde bien. Si hay complicaciones, es más». Gael sintió cómo se le hundía el estómago, cómo el suelo se volvía arena movediza. «Tengo 186. El silencio se estiró entre ellos como un abismo. La doctora Camila lo miró en silencio. Luego miró al perro que temblaba sobre la mesa de acero. Luego suspiró profundo, con ese suspiro de quien ha visto demasiados casos y conoce demasiado bien la crueldad de la realidad. «Mira», se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz. «No puedo regalarte el tratamiento. Esto es una clínica, no una fundación. Los medicamentos cuestan, la renta cuesta, todo cuesta. Pero», volvió a ponerse los lentes, «puedo hacer un descuento si te comprometes a traerlo cada 3 días para revisión y curación».
Y si fallas con los antibióticos, si no le das las dosis completas en los horarios exactos, no llega. ¿Entendido? Entendido. Son 500 pesos, 50 ahora, el resto lo pagas cuando puedas. Pero me firmas un pagaré. Gael sacó las monedas del bolsillo y las puso sobre el escritorio. Sonaron como promesas rotas. Son 186. Ella las contó despacio, haciendo montoncitos por denominación. Cerró los ojos un segundo, como si estuviera tomando una decisión que sabía que la iba a arrepentir, y asintió. Está bien, dame tu identificación. Gael sacó su credencial de elector vieja, con la foto de cuando todavía tenía esperanza en los ojos. La doctora la fotocopió y le extendió un papel escrito a mano. Firma aquí, y me traes el resto en 2 semanas. Y si no lo cuidas, si lo abandonas, si dejas que se vuelva a enfermar, no vuelvas, porque voy a tener que sacrificarlo, y ya tuve suficientes noches sin dormir este mes. Gael firmó con la mano temblorosa. No va a hacer falta que vuelva, dijo con una voz que apenas reconocía, porque lo voy a cuidar. La doctora Camila lo miró fijamente, como si estuviera tratando de leer si era verdad o solo otro cuento bonito. Más te vale, y lo cuidó, como si le fuera la vida en ello. Todas las mañanas, antes de salir a trabajar, le lavaba las heridas con agua hervida en la cacerola abollada y jabón neutro que había comprado en la farmacia. Le daba los antibióticos, cápsulas de cefalexina de 500 miligramos, envueltos en bolitas de pan dulce para que no los escupiera. Lo bañaba cada tercer día con el champú medicado que la doctora le había dado en un bote de medio litro, frotando con cuidado para no lastimar la piel inflamada, enjuagando con cubetazos de agua tibia. El perro empezó a cambiar. No fue de un día para otro, fue gradual, como el amanecer. Primero fue la mirada. Ya no parecía perdida, como mirando algo que nadie más veía. Ahora seguía a Gael con los ojos cada vez que se movía por el cuarto, cada vez que se agachaba para recoger algo, cada vez que abría la puerta. Luego fue la cola. La movía cuando Gael llegaba del trabajo, cuando escuchaba su voz, cuando le acercaba el plato de comida. Y después, una mañana de sábado, cuando el sol apenas se colaba por el plástico de la ventana, cuando Gael abrió la puerta con el carrito cargado de cartón, el perro se levantó y caminó hacia él, cojeando, temblando, con las patas traseras todavía débiles, pero caminó. Y Gael se arrodilló frente a él, le acarició la cabeza entre las orejas, una parada, una caída, y sintió algo que no sentía desde hacía años, desde que enterró a su hijo en una caja de cartón porque no le alcanzaba para una de madera. Esperanza. Te voy a llamar Lucho, le dijo con la voz quebrada, porque tú y yo somos 2 luchadores, ¿verdad, campeón? Lucho lamió su mano con la lengua áspera. Y Gael lloró por primera vez en una década, ahí arrodillado en el suelo de cemento, abrazando a un perro callejero que tampoco tenía nada, que tampoco valía nada para el mundo, pero que para él lo era todo. Pero no todo era fácil, nunca lo es. Rodolfo, el toro, Méndez, el guardia de seguridad del centro comercial donde Gael recogía cartón los fines de semana, lo vio llegar con Lucho atado a una cuerda de nylon desgastada. Rodolfo era un tipo de 48 años, con panza cervecera, bigote de morsa y esa actitud de quien tiene un poquito de poder y lo usa para sentirse más grande de lo que es. Llevaba un uniforme azul marino con parches de seguridad privada y una porra que nunca había usado, pero que colgaba de su cinturón como símbolo de autoridad. «Oye tú», le gritó desde la entrada del estacionamiento, caminando hacia Gael con esa forma de andar que infla el pecho y separa los codos. «Aquí no se permiten perros. No lo voy a meter, solo lo dejé amarrado afuera mientras recojo. No me importa, es un riesgo sanitario. Llévatelo o llamo a la policía. No está haciendo nada, está tranquilo». Rodolfo se acercó más, invadiendo el espacio personal, usando la estatura para intimidar. «Yo no hago las reglas, compa, solo las cumplo. Así que o te lo llevas o te lo quito».
Y si me obligas a llamar a la perrera, ya sabes lo que pasa, ¿no? Gael apretó los puños, sintiendo cómo las uñas se le clavaban en las palmas. Quiso decirle tantas cosas, que él también era un pobre cabrón tratando de sobrevivir, que su uniforme no lo hacía mejor que nadie, que abusar del más jodido no te hace menos jodido, pero sabía que no serviría de nada. La gente como Rodolfo necesitaba sentirse superior a alguien, y si no había nadie más abajo, inventaban la forma de empujarte. Desató a Lucho con manos temblorosas y se fue, con el carrito vacío y el orgullo pisoteado. Esa noche, mientras contaba las monedas del día, apenas 70 pesos porque no pudo recoger en el centro comercial, Gael sintió ese peso familiar en el pecho, el peso de no ser suficiente, el peso de vivir en un mundo que te castiga por existir. Lucho se acostó a su lado, apoyando la cabeza sobre sus zapatos desgastados, con la cola moviéndose suavemente. Y Gael lo acarició en silencio con los ojos cerrados, sintiendo cómo las lágrimas le quemaban por dentro, pero sin dejarlas salir, porque llorar era un lujo que no podía permitirse. «Hoy yo aguanto», susurró en la oscuridad. «Tú no». Pasaron 2 semanas. Lucho estaba casi recuperado. Las heridas habían cerrado dejando cicatrices rosadas. El pelaje empezaba a crecer de nuevo con ese color café claro que brillaba bajo el sol, y ya podía caminar sin cojear tanto. Había ganado peso. Tenía los ojos brillantes. Movía la cola con entusiasmo. Pero algo extraño empezó a pasar. Cada vez que Gael salía a trabajar, Lucho tiraba de la cuerda en una dirección específica, siempre la misma, hacia el este, hacia las afueras de la colonia, hacia un rumbo que Gael no conocía bien. Al principio pensó que era instinto, que tal vez el perro buscaba el lugar donde había vivido antes, que trataba de encontrar un hogar que ya no existía. Pero Lucho no buscaba como si extrañara algo. Buscaba como si recordara, como si tuviera una misión pendiente. Un sábado por la tarde, cuando el sol de marzo caía como martillo sobre el pavimento y las calles estaban más vacías porque la gente se refugiaba en las sombras, Gael decidió seguirlo. «Órale, Lucho, tu guía, a ver qué tanto sabes». El perro caminó con determinación, olfateando el suelo cada ciertos metros, deteniéndose en las esquinas para orientarse, corrigiendo el rumbo con movimientos precisos. Gael lo seguía en silencio, con el carrito chirriando detrás, sintiendo curiosidad mezclada con inquietud. Pasaron por calles que no conocía, por colonias donde las casas tenían rejas más altas y los perros ladraban desde las azoteas. Pasaron por un mercado de pulgas donde vendían herramientas robadas y celulares desbloqueados. Pasaron por una iglesia con la fachada pintada de azul cielo y un Cristo colgado de tamaño natural. Después de 20 minutos de caminata bajo el sol inclemente, llegaron a un terreno abandonado, una barda de ladrillo rojo, medio derrumbada por el tiempo y la lluvia, una reja de metal oxidado con candado roto colgando de una cadena, maleza creciendo entre los escombros, hierbajos, nopales, latas de cerveza aplastadas, llantas viejas, un letrero de lámina doblada que decía con letras desteñadas: «Propiedad privada, prohibido el paso». Lucho se detuvo frente a la reja, olfateó el aire con intensidad y empezó a gemir. No era un gemido de dolor, era un gemido de urgencia. «¿Qué pasa, campeón?» Gael se agachó a su altura. «¿Aquí vivías?» El perro no respondió. Solo miraba hacia adentro del terreno, con las orejas paradas, el cuerpo tenso, como si viera algo que Gael no podía ver. Gael empujó la reja con cuidado. Cedió con un chirrido metálico que sonó demasiado fuerte en el silencio de la tarde. Entraron despacio. Lucho adelante, jalando con fuerza. Gael detrás, mirando por encima del hombro como si esperara que alguien los detuviera. El terreno estaba vacío. Solo había basura acumulada. Pedazos de madera podrida, cartones mojados, una llanta de camión, botellas de vidrio roto. Al fondo había un árbol de mezquite seco,
con las ramas como dedos esqueléticos apuntando al cielo, y una pequeña elevación en la tierra, como si alguien hubiera cavado ahí y luego rellenado sin cuidado. Lucho caminó directo hacia ese punto, se detuvo, olfateó, rascó el suelo con las patas delanteras, una vez, 2 veces, y luego miró a Gael, con esos ojos que decían más que cualquier ladrido: aquí, algo está aquí. Gael se arrodilló y tocó la tierra con la mano. Estaba compacta, dura por el sol, pero había algo raro. La textura era diferente, como si hubiera sido removida hace tiempo y luego apisonada con descuido. Antes de que pudiera investigar más, escuchó una voz detrás de él, áspera y llena de autoridad falsa. «Oye, ¿qué haces aquí?» Gael se levantó de un salto, sintiendo cómo el corazón le tronaba en el pecho. Rodolfo venía caminando hacia ellos desde la reja, con la porra en la mano y una sonrisa de triunfo en la cara, como si acabara de pescar a un criminal. «Este terreno está cerrado, y tú estás invadiendo propiedad privada. Solo estaba paseando al perro». «Sí, claro». «¿Y por eso estás escarbando?» «No estaba escarbando. Yo vi lo que vi». Rodolfo se acercó más, señalando con la porra. «Lárgate antes de que llame a la patrulla, y si te vuelvo a ver aquí, te juro que...» No terminó la frase, pero la amenaza flotaba en el aire como humo tóxico. Gael agarró la cuerda de Lucho y salió del terreno sin mirar atrás, sintiendo la mirada de Rodolfo clavada entre los omóplatos. Pero mientras caminaba de regreso a su cuarto, sintiendo cómo le temblaban las piernas por la adrenalina, una certeza se instaló en su mente como clavo oxidado. Lucho no buscaba a alguien, buscaba algo. Esa noche, Gael no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de lámina ondulada, escuchando el goteo de la llave del lavadero compartido y los gritos de la vecina de abajo peleando con su marido borracho. Escuchaba las sirenas lejanas, los perros ladrando en cadena, el camión de la basura pasando a las 3 de la madrugada. Lucho estaba despierto también, con la cabeza alzada, las orejas paradas, como si esperara algo, como si supiera que la historia apenas comenzaba. «¿Qué sabes tú que yo no sé?», le preguntó Gael en voz baja, girando la cabeza para mirarlo en la oscuridad. El perro lo miró con esos ojos que ya no parecían de animal. Parecían de alguien que había vivido demasiado, que recordaba cosas que nadie más recordaba, que cargaba secretos enterrados bajo capas de tiempo y tierra. A la mañana siguiente, Gael fue al mercado temprano, cuando los locatarios todavía estaban montando los puestos y el olor a café de olla se mezclaba con el de cilantro fresco. Preguntó por el terreno, por la calle Morelos, por lo que había ahí antes. La señora de los chiles secos le dijo que no sabía nada. El señor de la carnicería se encogió de hombros. Pero la señora de las flores, una mujer mayor con las manos manchadas de tierra y los ojos cansados, se detuvo cuando mencionó el lugar. «Ah, ese terreno», dijo en voz baja, como si hablar muy alto pudiera despertar fantasmas. «Ahí vivía don Esteban, era vigilante de una bodega que ya cerraron. Buen hombre, callado, tenía un perro que siempre lo acompañaba. ¿Qué le pasó? Murió, infarto, solo. Lo encontraron como 3 días después. Y el perro desapareció. Dicen que se lo llevaron, o que se murió también, quién sabe. Y el terreno se quedó ahí nomás. Dicen que tenía un hijo, pero nunca vino. Dicen que don Esteban tenía guardado algo, pero nadie supo qué. Cuando murió, cerraron todo y ya. La ciudad está llena de lugares así, ¿no? Lugares que se olvidan». Gael le agradeció y se fue, con más preguntas que respuestas. Doña Marta lo interceptó esa tarde cuando regresaba con el carrito vacío. «Oye, Gael, no vayas a meter las narices donde no debes». «¿De qué habla, doña?» «De ese terreno. Ya sé que andas preguntando, y yo te digo, tú ya tienes suficiente con sobrevivir. No busques más problemas». «No estoy buscando problemas. Los problemas no se buscan, te encuentran. Y a tipos como tú y como yo nos encuentran más rápido». Tenía razón. Pero Gael no podía sacarse de la cabeza la imagen de Lucho rascando la tierra, la urgencia en sus ojos,
la certeza de que algo esperaba ahí abajo. 3 días después, cuando regresaba de su ruta vespertina, se encontró con un hombre mayor sentado en la banqueta frente a la vecindad. Tenía el cabello blanco cortado casi al ras, la piel curtida por décadas de sol, arrugas profundas alrededor de los ojos y un llavero oxidado en la mano que giraba entre los dedos como rosario. Llevaba una playera a cuadros desteñida y botas de trabajo salpicadas de cemento seco. «Disculpe», dijo el hombre cuando Gael pasó frente a él. «¿Usted es el que anda con un perro mestizo, medio café, con una oreja caída?» Gael asintió con cautela, deteniéndose con la mano en el mango del carrito. «Sí, ¿por qué?» El hombre lo miró con algo parecido al asombro, como si estuviera viendo un fantasma. «Porque ese perro, yo lo conozco, se llamaba Canelo, era del vigilante que cuidaba el terreno de la calle Morelos, don Esteban Vargas. ¿Y qué pasó con él?» El hombre suspiró profundo, con ese suspiro de quien ha visto morir a demasiada gente. «Murió hace como 4 años, infarto fulminante. Lo encontraron solo, tirado en su cuarto, y el perro desapareció al día siguiente. Pensé que lo habían recogido o que... bueno, que ya no estaba. ¿Y el terreno? Se lo quedó un hijo que nunca vino. Dicen que el viejo tenía guardado algo, papeles importantes, algo de valor. Pero cuando murió, nadie entró. Cerraron todo con candado y ya. Luego quitaron el candado, vaya uno a saber quién. Y ahí quedó, abandonado, como todo en esta pinche ciudad». El hombre le extendió la mano, con callos en las palmas y las uñas llenas de mugre honesta. «Me llamo Julián Soto. Yo trabajé con don Esteban algunos años. Si necesita saber algo más, búsqueme. Vivo en la ferretería de la esquina, arriba. El dueño es mi compadre, Gael Martínez». «Gracias». Julián asintió, se levantó con esfuerzo y se fue caminando despacio, como si las rodillas ya no le respondieran bien. Y Gael se quedó ahí parado, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Lucho era Canelo, había sido el perro de don Esteban, y recordaba algo que nadie más recordaba. Esa noche, Gael tomó una decisión. Iba a volver al terreno, pero esta vez, con plan. Habló con la doctora Camila cuando fue a la revisión de Lucho 3 días después. El perro ya estaba completamente recuperado, pelaje brillante, ojos alertas, peso saludable. Ella le dio el alta con una sonrisa genuina. «Hiciste un buen trabajo, Gael. No cualquiera hubiera aguantado». «Gracias, doctora. Todavía me debes 300 pesos. Lo sé, se los traigo la próxima semana». Ella asintió, guardando el estetoscopio. Gael respiró hondo antes de hablar. «Necesito un favor». Camila lo miró con suspicacia. «¿Otro? Necesito que alguien me acompañe a un lugar, como testigo, por si pasa algo». «¿Qué estás tramando?» «Nada ilegal, te lo juro». Camila lo miró fijamente durante lo que pareció una eternidad, con esos ojos cafés que habían visto demasiados animales morir y demasiada crueldad humana. Finalmente suspiró. «Está bien. Pero si esto me mete en problemas, te juro que te cobro cada peso que te perdoné. Y con intereses. Trato». También buscó a don Julián. Lo encontró en la ferretería, organizando cajas de clavos y tornillos. Cuando Gael le explicó que quería volver al terreno, que Lucho parecía saber algo, que necesitaba verificar qué había enterrado ahí, Julián lo miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Estás seguro?» «No. Pero necesito saberlo. Si don Esteban enterró algo, tenía una razón. Era un hombre desconfiado. Decía que su hijo lo iba a despojar, que andaba con malas compañías. ¿Me acompaña?» Julián se quedó callado, tamborileando los dedos sobre el mostrador de madera desgastada. «Sí, pero si aparece la policía, yo no sé nada». Fueron un martes por la tarde, cuando el sol ya estaba bajo, y las calles estaban en ese estado intermedio entre el día y la noche, cuando los comercios cierran y los borrachos apenas empiezan a salir. Gael, Camila, don Julián y Lucho entraron al terreno con cuidado, mirando por encima del hombro como conspiradores. El lugar seguía igual,
Abandono, basura, el árbol de mezquite como testigo mudo. Lucho fue directo al mismo lugar de antes. No dudó, no olfateó por todos lados. Fue directo. Se detuvo en la pequeña elevación de tierra, rascó con las patas delanteras y miró a Gael con esa mirada que decía: «Aquí, te lo dije, aquí, aquí», dijo Gael señalando el punto. Don Julián se arrodilló con dificultad y tocó la tierra con las manos expertas de quien ha trabajado construcción toda la vida. Esto fue removido hace tiempo, tal vez años, pero fue removido. Mira cómo está la textura. Alguien cavó aquí y luego rellenó sin compactar bien. Gael sacó una pala pequeña que había traído envuelta en un costal. La había comprado usada en el mercado de pulgas por 30 pesos. Empezó a cavar, despacio, con cuidado. La tierra estaba dura en la superficie, pero a unos 20 centímetros se volvió más suelta, más oscura. 5 minutos después, la pala chocó contra algo metálico. El sonido resonó en el silencio de la tarde. Camila se quedó sin aliento. ¿Qué es eso? Gael dejó la pala y empezó a limpiar con las manos, sintiendo cómo le temblaban los dedos, sintiendo cómo el corazón le tronaba en el pecho como tambor de guerra. Era una caja, de metal, como de herramientas, pequeña, del tamaño de una caja de zapatos, oxidada por la humedad del tiempo, con un candado que ya no servía, comido por el óxido. La sacó con cuidado, sintiendo el peso, sintiendo la historia que cargaba. «Ábrela», dijo don Julián, con la voz temblorosa. Gael forzó el candado, cedió con un chasquido. Abrió la tapa despacio, como si dentro pudiera haber una bomba o un fantasma. Adentro había un sobre de plástico transparente con papeles amarillentos, escrituras notariadas, recibos de pago, documentos con sellos oficiales del registro público, 3 cartas dobladas, escritas a mano con tinta azul desvanecida, y un sobre pequeño de Manila con monedas antiguas, de 10 y 20 pesos de los años 70, y 2 anillos de oro sencillo, sin piedras. Camila tomó una de las cartas con manos temblorosas y la leyó en voz alta, con la voz quebrándose en las partes importantes. «Si alguien encuentra esto, que sepa que lo enterré para protegerlo. Mi hijo Rodrigo no me cree. Dice que estoy loco, que el terreno ya no vale nada. Pero este terreno es mío. Lo compré con 30 años de trabajo honrado. Aquí están los papeles que lo prueban. Si algo me pasa, que esto sea la prueba de que yo sí pagué, que yo sí cumplí. Y que Canelo me perdone por no poder cuidarlo más. Fue el mejor amigo que tuve, Esteban Vargas Montes, 15 de marzo de 2020. Gael sintió un nudo en la garganta que casi no lo dejaba respirar. Lucho no había traído dinero, no había traído un tesoro de película, había traído justicia, había traído la voz de un hombre olvidado, pero el silencio reverente duró poco. Cuando salieron del terreno, con la caja envuelta en el costal, Rodolfo estaba esperándolos afuera, acompañado de otro guardia más joven, con cara de pocos amigos. «¿Qué traen ahí?» «Nada que te importe», dijo Gael, apretando el costal contra el pecho. «Eso lo decido yo. Ese terreno no es tuyo, y lo que salga de ahí tampoco. No es tuyo tampoco». Rodolfo dio un paso adelante con la mano en la porra. «Dame eso antes de que te lo quite a madrazos». Lucho, que hasta ese momento había estado tranquilo, gruñó por primera vez desde que Gael lo había encontrado. Un gruñido bajo, profundo, gutural, de advertencia. Los pelos del lomo se le erizaron. Los dientes blancos quedaron a la vista. Los ojos se entrecerraron. Rodolfo retrocedió un paso, con la mano todavía en la porra, pero sin atreverse a sacarla. «Cálmalo. Está calmado», dijo Gael. «Solo no te le acerques». Don Julián se puso entre ellos, con la espalda doblada pero la voz firme. «Esto no es tuyo, muchacho, y si intentas quitárselo vas a tener problemas. Conozco a un abogado, conozco gente, y lo que está en esa caja le pertenecía a don Esteban. Así que hazte a un lado». «¿Con quién te crees que estás hablando, viejo?» «Con un guardia de centro comercial que se cree policía. Hazte a un lado».
Camila sacó su teléfono y lo alzó con la cámara apuntando. Y yo tengo todo grabado, desde que entramos hasta ahorita. Así que si quieres hacer algo estúpido, adelante. Mañana salen las noticias. Rodolfo los miró con odio puro, con esa rabia del que sabe que perdió pero no quiere admitirlo. Apretó la mandíbula, escupió en el suelo. Esto no se queda así. Sí se queda, dijo don Julián. Sí se queda. Rodolfo y el otro guardia se fueron caminando despacio, volteando cada 3 pasos como esperando que alguien les diera una excusa para regresar. Pero nadie la dio. Cuando desaparecieron en la esquina, Gael soltó el aire que no sabía que había estado conteniendo. «Gracias, no me agradezcas todavía», dijo Camila. «Ahora viene lo difícil». Tenía razón. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites, conversaciones y descubrimientos. Don Julián ayudó a Gael a contactar a un abogado comunitario que trabajaba con la Defensoría de Oficio. Una mujer joven de 30 años llamada Daniela Torres, con lentes gruesos y una pasión ardiente por los casos perdidos. Cuando Gael le mostró los documentos, ella los revisó con la precisión de un cirujano, leyendo cada línea, verificando cada sello, comparando fechas. «Estos documentos son reales», dijo finalmente, con una mezcla de asombro y emoción. «Este terreno fue comprado por Esteban Vargas Montes en 1990, pagado en su totalidad, y nunca fue transferido legalmente a nadie más. ¿Y eso qué significa? Que su hijo nunca hizo los trámites de sucesión, que el terreno legalmente sigue siendo de don Esteban, o de sus herederos legales. ¿Y quién es el heredero? Según esto tenía un hijo, Rodrigo Vargas, pero hay un problema». «¿Cuál?». Daniela le mostró uno de los documentos. Don Esteban escribió un testamento hológrafo, a mano, fechado y firmado. Dice que si su hijo no reclama el terreno en 5 años, debe venderse y el dinero donarse a una asociación de rescate animal. Gael sintió un escalofrío. ¿Cuándo murió don Esteban? Hace 4 años, marzo de 2020. Entonces todavía falta 1 año. Sí, pero con estos documentos podemos iniciar un proceso. Y hay algo más. ¿Qué? Por encontrar estos documentos y devolverlos a su legítimo heredero o destinatario legal, tienes derecho a una recompensa. No es mucho, tal vez un 5% del valor del terreno, pero es algo. ¿Cuánto vale el terreno? Daniela hizo algunas búsquedas en su laptop, comparando ubicaciones y precios de mercado. Entre 180 y 200,000 pesos. Así que estaríamos hablando de unos 9 a 10,000 pesos para ti. Gael sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 10,000 pesos. No era una fortuna. No iba a cambiar su vida de la noche a la mañana. Pero era suficiente para pagar todas las deudas con la doctora Camila, comprar un carrito nuevo con llantas que no chirriaran, rentar un cuarto mejor, con ventana de vidrio y baño propio. Empezar. El proceso fue lento, más lento de lo que Gael esperaba, pero Daniela era persistente. Localizó a Rodrigo Vargas, el hijo de don Esteban. Vivía en Monterrey, trabajaba en una empresa de logística, y cuando le mostraron los documentos por videollamada, su expresión pasó de sorpresa a vergüenza. Mi papá tragó saliva. Mi papá siempre decía que tenía todo guardado, pero yo pensé que estaba paranoico, que ya estaba grande y confundido. Cuando murió, busqué en su cuarto y no encontré nada. Pensé que se había quedado sin nada. ¿Quieres reclamar el terreno?, preguntó Daniela. Rodrigo se quedó callado. Se veía cansado, derrotado. No, vive muy lejos, no tengo forma de mantenerlo. Y si mi papá quería que fuera para los animales, que sea para los animales. Daniela procesó la renuncia formal, y 3 meses después el terreno fue vendido. No al mejor precio, no a un desarrollador inmobiliario, sino a una cooperativa de vivienda que planeaba construir departamentos accesibles para trabajadores de bajos ingresos.
El dinero se dividió, 50% para la Asociación de Rescate Animal que había especificado don Esteban, 40% para gastos legales y administrativos, 10% para Gael Martínez por haber encontrado y preservado los documentos, 10.500 pesos. Daniela se los entregó en efectivo, en un sobre Manila, en su oficina pequeña que olía a café instantáneo y papel viejo. «Úsalos bien», le dijo con una sonrisa cansada. Gael miró el sobre durante un largo rato, sintiendo el peso, sintiendo el significado. «¿Puedo preguntarle algo?» «Claro. ¿Usted cree en el destino?» Daniela se quitó los lentes y los limpió con la blusa. «Creo que a veces, cuando haces lo correcto aunque no tengas que hacerlo, el universo te devuelve un poco de lo que diste. No siempre, no con todos, pero a veces». Gael asintió. Salió de la oficina con Lucho caminando a su lado, con el sobre guardado en el bolsillo interior de su chamarra. Y por primera vez en años sintió algo parecido a la paz. Con ese dinero, Gael hizo cambios, no grandes, no dramáticos, pero reales. Pagó toda la deuda con la doctora Camila, que se quedó sin palabras cuando vio los billetes sobre su escritorio. «No tenías que...» «Sí tenía». Compró un carrito nuevo en el mercado de pulgas, uno de metal soldado con ruedas de bicicleta que no chirriaban. Le costó 2.000 pesos. Le agregó un compartimiento con tapa para proteger el material de la lluvia. Rentó un cuarto mejor, en la misma vecindad pero del otro lado del pasillo, uno con ventana de vidrio, con cerradura que funcionaba, con un baño compartido que solo usaban 3 personas en lugar de 12. Le costaba 200 pesos más a la semana, pero valía la pena. Compró 2 colchones usados, pero limpios, uno para él, uno para Lucho, y empezó un pequeño negocio de reciclaje más organizado. Consiguió un permiso de recolector con la ayuda de don Julián, que conocía a alguien en la delegación. Empezó a vender directo a las recicladoras grandes, sin intermediarios que se quedaban con la mitad. No se hizo rico, ni siquiera salió de pobre, pero dejó de vivir al día, dejó de contar monedas con desesperación, dejó de sentir que el mundo lo estaba aplastando. Una noche, 6 meses después de haber encontrado a Lucho en aquel montón de basura que olía a derrota, Gael estaba sentado en el suelo de su cuarto nuevo, con la ventana abierta dejando entrar el aire fresco de octubre. Había 2 platos de comida frente a él, uno para él, arroz con frijoles, un pedazo de pollo rostizado, tortillas calientes, uno para Lucho, croquetas de buena calidad, un pedazo de pollo, agua limpia. El perro comía despacio, con la cola moviéndose de vez en cuando, con esa satisfacción tranquila de quien sabe que está en casa. Gael lo miraba en silencio, sintiendo algo que no sabía nombrar del todo. No era felicidad, no todavía, pero era esperanza. Era la certeza de que tal vez, solo tal vez, las cosas podían mejorar, que no estaba solo, que había valido la pena seguir. Sacó la foto doblada que siempre llevaba consigo, la de su hijo Mateo, la de su esposa Clara, esos que ya no estaban, que se habían ido porque él no tuvo dinero a tiempo para los medicamentos, para el hospital, para salvarlos, y por primera vez en años no sintió que los había traicionado por seguir vivo. Sintió que tal vez, de alguna forma retorcida y dolorosa, ellos hubieran querido que siguiera, que encontrara una razón, que no se rindiera. «Hoy comemos los 2, campeón», le dijo a Lucho, con la voz apenas un susurro. «Y mañana también». Lucho alzó la cabeza con los ojos brillantes y sabios, y lamió su mano con ese gesto que era mitad agradecimiento, mitad de hermandad. Y Gael se permitió sonreír, porque a veces, cuando salvas a alguien, descubres que quien realmente vuelve a existir eres tú. Porque a veces, un perro moribundo en la basura no es el final de tu historia, es el principio, 2 años después. La mañana del Día de Muertos amaneció con ese frío característico de noviembre en la ciudad, con el cielo gris plomo y el olor a copal flotando desde los altares que la gente armaba en las aceras.
Gael caminaba por el panteón de la colonia, con Lucho a su lado, ya con 11 años, pero todavía fuerte, todavía fiel, cargando una pequeña ofrenda. Flores de cempasúchil, veladoras, pan de muerto, una foto. No era la tumba de su esposa ni de su hijo. Esas estaban en otro panteón, uno al que no podía ir porque dolía demasiado. Era la tumba de Esteban Vargas Montes. La había encontrado con la ayuda de don Julián. Una lápida sencilla, casi olvidada, con el nombre grabado y las fechas, 1952-2020. Gael limpió la lápida con cuidado, quitando las hojas secas y la tierra. Colocó las flores, encendió las veladoras, puso el pan y colocó la foto que había traído, una foto que le había tomado la doctora Camila. Gael sonriendo, una sonrisa verdadera, con Lucho a su lado, los dos mirando a la cámara. «Gracias, don Esteban», dijo en voz baja, con la garganta apretada. «Gracias por cuidar a Canelo. Gracias por enseñarle a recordar. Gracias por dejarme encontrarlo». Lucho se sentó frente a la tumba, con la cabeza inclinada, como si él también estuviera presentando sus respetos. Y Gael se quedó ahí, en silencio, sintiendo el viento frío pero no cruel, sintiendo el peso de la gratitud, sintiendo la conexión invisible entre las vidas rotas que se habían encontrado para curarse mutuamente. Cuando se levantó para irse, con las rodillas crujiendo y el corazón lleno, Lucho lo siguió sin dudar, y caminaron juntos de regreso a casa, bajo el cielo gris de noviembre, dos sobrevivientes, dos luchadores, dos almas que se habían rescatado mutuamente. Porque en esta ciudad cruel que aplasta a los débiles, a veces, solo a veces, todavía hay lugar para los milagros pequeños, para los rescates mutuos, para los últimos rescates que resultan ser los primeros comienzos. Deja tu like y ayúdame a llevar esta historia a más corazones, para no perderte más historias que transforman. Suscríbete al canal.